Muy buenas alumnos y alumnas del Bootcamp de Programación de verano 2023. Vamos a comenzar con la explicación de los problemas de la semana 2. Esta vez vamos a recurrir más a bucles for y while, así que vamos a ello. Procedemos con el primer problema, robot mal programado. En este, el problema es bastante sencillo, solamente tenemos que ir sumando lo que nos dan e imprimirlo en pantalla. Una lista indefinida de números puede ser del 1 al 10 elevado a 9 y tenemos que ir sumándolos e imprimiéndose en pantalla. ¿Cómo haremos esto? Pues bueno, es bastante fácil. Vamos a explicar el código una vez. Primero la instrucción incluir la librería, después el use namespace std, y aquí veréis una instrucción un poco rara que es typedef long long ll. Esto, bueno, en realidad no hace falta que lo hagáis, pero sí que es recomendable por si queréis ahorrar tiempo a la hora de escribir código. ¿Por qué? Vamos a verlo. Aquí la instrucción typedef lo que hace es, voy a definir el tipo long long como ll, y así cuando quiera declarar una variable como long long, no me hace falta estar escribiendo long long, sino que puedo poner el nombre que le he puesto en este caso, que es ll, ¿vale? Si os fijáis aquí, usa lln, llsum, y así no tiene que escribir tanto. Después en el main, bueno, aquí añadimos un bucle while cin n. Esta instrucción lo que hace es, mientras se pueda leer algo de la entrada y asignarlo a n, vamos a repetir lo que hay dentro del bucle, que en este caso es a sum le agregamos n y imprimimos el resultado, además de añadirle un espacio. Respecto al segundo problema, vamos a tener que incrementar un poco la dificultad. Lo que cambia es que lo que tenemos que hacer es, después de leer la entrada, tenemos que imprimir si aparece el número del bombón que le gusta a esta persona. ¿Cómo lo sabremos? Por ejemplo, primero nos dice aquí que tenemos, a ver, un momento, tenemos aquí tres casos, ¿vale? Entonces, para el caso 1, en la primera línea nos dan el número 4, que significa que van a haber 4 bombones diferentes. Y el número 2, este de aquí, indica que vamos a tener que buscar el bombón con el sabor 2, ¿vale? Entonces, primero leeremos este número, el 1, y como no lo es, buscaremos el siguiente bombón. Nos dará el 1 otra vez, y como no es el que nos gusta a nosotros, no vamos a imprimir nada todavía. Es en el momento en el que aparece el 2, que concuerda con el que nos gusta a nosotros, que debemos imprimir yes, pero aparte tenemos que completar de leer todos los casos, porque no podemos saltar del 2 a la siguiente línea así porque sí, ¿vale? Pasemos al código a verlo. Vale, aquí, como podéis ver, no hay ningún typedef, porque en este caso no nos hace falta. Y tenemos aquí, primero, declaramos un entero que va a ser tt, que es el número de tests, ¿vale? Y aquí cin, bueno, leemos el número de tt y mientras, ¿vale? Hacemos esta instrucción para que cada vez que repitamos el bucle, el valor de tt va a bajar 1, en 1, ¿vale? Hasta el momento en el que llegue a 0, porque recordad que ceros se puede evaluar también como false, ¿ok? Entonces, dentro del bucle vamos a declarar una variable n, que va a ser seguramente el número de bombones, y luego fab, que va a ser el número del sabor favorito de esta persona. Después leeremos ambos valores y los asignaremos a las variables correspondientes y pasaremos a declarar también otra variable que es temp, ¿vale? La utilizaremos como auxiliar a la hora de leer para comprobar si es el mismo sabor que el que nos gusta a nosotros. Y después utilizaremos aquí una variable found previamente declarada a false, ¿vale? Que nos servirá para el momento que, o sea, para que cuando leamos que hemos encontrado este sabor favorito, se cambiará a true y luego cuando acabemos de leer todos, imprimiremos. Si es true el valor de la variable found, entonces imprimiremos yes, como podéis ver aquí. Y si no, en caso contrario, pues imprimiremos no, ¿vale? Y eso por cada test. Entonces, en el bucle hacemos while n menos menos para repetir este bucle tantas veces como bombones hay. Después leeremos el valor del bombón, bueno, del sabor del bombón, y evaluamos este if, ¿vale? Si no se ha encontrado,
Es decir, en el momento en el que este valor sea, por ejemplo, false, esta parte, sí, mientras el valor de found sea false, esta parte del if se va a declarar como true. Y entonces comparará con un AND lógico si esta parte de aquí también se cumple. Y es que temp sea igual a fab, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Para que en el caso de que ya lo hayamos encontrado, no nos hará falta asignar de nuevo found igual a true, porque esta parte de aquí ya se evalúa, en el caso de que found sea true, se evalúa false, y nos saltamos este if para ahorrar tiempo, ¿vale? Porque es muy importante el control del tiempo en este tipo de ejercicios, ya que si, por ejemplo, el número de casos es muy elevado y hemos encontrado nuestro valor en la primera posición, por ejemplo, no nos haga falta comprobar que temp es igual a el sabor favorito para todo el resto de casos, porque eso son operaciones que nos crean más tiempo de ejecución y no nos sirven para nada, ¿vale? Y luego, cuando se acabe este bucle y hemos leído todos los casos, comprobaremos si se ha encontrado el sabor o no. Y en el caso positivo, imprimir yes. Respecto al problema de los helados, el tercer problema, lo que nos dice es: un mismo dueño quiere saber cuántos helados de cada tipo ha vendido entre sus dos heladerías. Los sabores son iguales en ambas tiendas y sabe el número de helados de cada tipo que ha vendido en cada heladería. La primera línea tiene un entero n, el número de sabores diferentes que venden las heladerías. Y las dos siguientes líneas contienen n enteros cada una, con la cantidad de helados que han vendido de cada sabor h, en orden de sabor. Es decir, que esta parte de aquí corresponde a el sabor número 1 en cuanto a la tienda 1 y la tienda 2, ¿vale? Y así con los siguientes. Este es el sabor 2 para ambas tiendas, este es el sabor 3 y tal, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es hacer la suma de estos dos números e imprimirla. ¿Veis? Aquí 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así consecutivamente con todos los sabores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues veamos el código. En primer momento también nos descuadra algo. Vemos aquí una instrucción define rep con parámetros i, a, b for tal. ¿Qué significa esto? Pues en realidad no tiene mucha complicación. La instrucción define lo que nos sirve es para declarar como una función, digamos. Y en este caso la vamos a llamar así, rep, que recibe los parámetros i, a, b. Y esta función lo que va a hacer es lo mismo que este for de aquí, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Pues es igual que con el typedef, lo que nos sirve es para ahorrarnos escribir tanto código, ¿vale? Pasemos entonces al método main. Es que primero declara una variable n, que va a ser el número de sabores, y luego otra variable temp. Después crearemos un array. Fijaos en cómo se declaran estos. Primero ponemos el tipo de valor que va a almacenar el array. Después el nombre del array y entre corchetes ponemos el tamaño de este array, ¿vale? Después vamos a realizar este for, cuya única instrucción que va a haber dentro esto es como si pusiéramos esto, a ver, ¿vale? Cein a, bueno, la posición i dentro del array, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es leer la cantidad de helados de cada sabor que se han vendido en la primera heladería, ¿vale? Vamos a ver, esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí. Después, para no tener que crear otro array y luego hacer la suma, vamos a aprovechar esta variable temp, ¿vale? Y así, en cada caso, vamos a centrarnos ahora en este bucle. En cada caso, primero leemos el valor de temp, como vemos aquí, y después imprimiremos el valor de temp más el valor de la cantidad de helados que se han vendido de ese sabor en la anterior heladería, en la primera, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la página de atrás. Lo que hacemos es, primero, todos esta cantidad de helados, los almacenamos en un array. Y luego, en el siguiente bucle, lo que hacemos es, leo este valor y le sumo este, ¿vale? Que lo tengo almacenado en el array. Y luego, consecutivamente, con todos los siguientes. De esta forma, lo que nos ahorramos es tener que almacenar y crear también un segundo array en el cual guardamos la cantidad
de helados que se han vendido de tal sabor. Y así, digamos que mejoramos nuestro código porque es bastante más eficiente en cuanto a tiempo y memoria. Pasamos al siguiente problema, alternando arrays. A ver, la única dificultad que tiene es el saber cómo alternar entre un array y otro. Vamos a ver el enunciado. Nos dan dos listas de números de longitud n, que van a ser dos arrays. Y lo que tendremos que hacer es ir imprimiendo los valores alternando los arrays. Primero comenzamos con el primer valor del primer array, luego el segundo valor del segundo array y luego el tercer valor del primer array y así consecutivamente hasta imprimir todos los números. Vamos a pasar al código. Si os fijáis, este tampoco es muy complicado. Usamos también define rep como antes para ahorrarnos escribir más código. Bueno, los dos primeros bucles for lo que van a hacer es leer todos los valores y almacenarlos. Esta parte no hace falta que ya la explique. Y en los dos siguientes bucles, si nos fijamos, tenemos que ir alternando ambos arrays. Para hacer eso, lo que haremos es, si contemplamos el array A y el array B como, A y B como 0 y como 1, ¿vale? Comenzando a contar desde el 0 hasta, comenzando a contar desde el 0, podemos llegar a ver que si queremos ir alternando primero este, después este, luego volvemos aquí y así, podemos hacerlo con una operación de módulo 2. ¿Cómo? Veamos, pues, si nos fijamos aquí en esta instrucción dentro del bucle for, lo que hace es, ¿vale? Dependiendo del valor de i, como comenzamos a imprimir el primer número del array A, queremos que empiece por este. Entonces, si comienzo con i igual a 0, imprimiré primero este. Después, cuando sea 1, imprimiré este. Después, cuando sea 2, imprimiré el del array A. Entonces, podemos ver que en realidad es usar una operación módulo 2 para limitar el array que queremos seleccionar, ¿vale? Y entonces, al hacer eso, es como si tuviéramos solo dos valores para i, 0 y 1. Comenzando por un 0, imprimimos el A, después en el siguiente caso imprimimos el B y así todo el rato, ¿vale? Esto es cíclico todo el rato. Cuando comienza imprimiendo por el array A, después por el array B y como se vuelve a reiniciar, comenzamos otra vez con el A, ¿vale? Y aquí como solo tenemos que desplazar una posición a la derecha y comenzar por el array B y luego por el array A, cambiamos el 0 por el 1, ¿vale? Ahora vamos al siguiente problema, el de metrovalencia. Este es posiblemente más fácil si sabemos cómo buscar el mínimo y el máximo dentro de una serie de números. ¿Cómo haremos eso? Vamos a verlo en un momento. Primero leamos el enunciado. Nos pide: la entrada consiste en una línea con un entero n, el número de paradas en una línea de metro. A continuación, la segunda línea contiene n enteros, las profundidades de cada parada de metro. Las profundidades negativas son bajo el nivel del mar y las positivas por encima del nivel del mar. Después el output será dos números, el mínimo y el máximo que hayamos encontrado dentro de esa lista de n enteros. En un principio hacemos lo de siempre, include bis stdc++.h using namespace std, y dentro del main vamos a crear primero una variable, declarar una variable n que va a ser para el número de casos. Esto se repite prácticamente en todos los problemas. Después vamos a crear dos variables y vamos a utilizar unas variables internas que son int32min y int32max. ¿Estas para qué nos sirven? Para especificar el valor mínimo y el valor máximo que puede recoger una variable de tipo int de 32 bits. Pues si fuera de 64 sería long, ¿vale? Y estratégicamente para buscar el máximo vamos a usar int min y para buscar el mínimo vamos a usar int max, ¿vale? ¿Por qué? Dentro del bucle, mientras
mientras no se hayan leído todos los números, vamos a ir leyendo la variable, bueno, vamos a leer el siguiente número, el valor de la profundidad de la parada, y asignándolo a la variable temp. Después, a mx le asignaremos el máximo entre ambos números. Mx, es decir, el valor que tiene ya antes, y el nuevo valor que hemos leído. Entonces, si por ejemplo, no me acuerdo cuál era el mínimo, pero imaginemos que es menos 200, ¿vale? Y el max 200. Entonces, al leer, aquí ponemos el caso que lee 48, por ejemplo, mx sería el máximo entre mx, que es menos 200, y temp, que es 48. Entonces, al ser 48 mayor que menos 200, guardaría en mx, aquí, ese 48. Y entonces ya se habría actualizado con el valor, el nuevo valor máximo encontrado hasta el momento. Y en min, como el mínimo entre menos 200 y 48, ay no, menos 200, entre 200 y 48 es el número 48, se va actualizando y en este caso sería 48, el valor de min, después de la primera iteración del bucle while. Esto se puede realizar de esta forma y sería la más adecuada, digamos, para obtener el mínimo y el máximo. Después imprimimos, el número mínimo y el número máximo separados por un espacio y ya estaría el problema resuelto. Pasamos ahora al problema 6. Este se trata de averiguar el número de personas que está despierta. ¿Vale? A ver. La entrada comienza con dos enteros en una línea P y V. El número de pisos y viviendas por piso, respectivamente. Siguen P líneas, cada una contiene 2 por V caracteres, separados por espacios, uno por ventana, con el símbolo del hashtag si la ventana tiene luz, y el símbolo del punto si no. Y lo que tenemos que imprimir es el número de vecinos que siguen despiertos. Para los que no hayáis entendido el enunciado, lo que quiere decir es, primero, esto nos va a dar, el primer número, P, nos va a decir el número de líneas que tenemos. ¿Ves? Aquí tenemos 3 líneas. Y después, en cada línea habrá 2 por V. En este caso, como es 2, también el valor de V habrá 2 por 2, 4 caracteres en cada línea. Si os fijáis aquí, hay 2 hashtags y 2 puntos. En el siguiente igual, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar, cada una de estas se organiza por pares y es una habitación. Lo que tenemos que hacer es averiguar, en el caso de que en una de estas dos habitaciones haya el signo de hashtag, eso significa que hay un vecino despierto. En caso contrario, como puede ser aquí, no hay nadie despierto. Vamos a pasar al código para ver cómo podremos resolver este problema. Comenzamos en un principio con lo de siempre y después creamos dos variables, p y v, para los dos valores que nos han especificado antes. Y después otra variable que va a ser answer, inicializada a 0, que se va a ir incrementando a medida que veamos vecinos despiertos. Leemos p y v y luego declaramos dos variables de tipo carácter, w1, window1 y window2, ¿vale? Ahora, como en este caso, veis, no hemos hecho uso de el define, pero bueno, no pasa nada porque no cambia en cuanto a la ejecución del código, sino que es más bien en términos de legibilidad. Entonces, si os fijáis, tenemos dos bucles anidados. Un for inicializado con el i igual a 0 mientras i sea menor que p. Esto es para iterar sobre cada una de las filas de ventanas. Y después con la j mientras sea menor que v. Esto es decir, para cada par de ventanas que había en cada fila, ¿vale? Lo que haremos será leer el valor de las dos ventanas, los dos caracteres, y en el caso de que haya una con la luz encendida, da igual si es la primera o la segunda, incrementamos el valor de incrementamos el valor de
answer, ¿vale? En caso contrario, es decir, que no haya ninguno de estos caracteres en ninguna de las dos ventanas, no incrementamos el valor y eso significa que no había un vecino despierto en esa habitación. Y finalmente imprimimos el resultado y ya estaría. Pasamos a otro problema ahora, el de la escalera. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. El input es una lista indeterminada de n enteros representando las alturas de los escalones e de cada escalón, ¿vale? El output está formado por una lista de caracteres sin espacios de tamaño n-1. El primer escalón solo se usa de referencia para el siguiente. Ningún escalón lo precede, por lo que no se imprime ningún carácter. Para cada escalón a partir del segundo respecto al anterior, si hemos subido se imprime una S, si no hemos cambiado de altura se imprime una I y si hemos bajado se imprime una B. ¿Cómo interpretamos esto? El primer valor que nos van a introducir va a ser siempre la altura actual en la que comenzamos, ¿vale? Nos van a introducir la altura del siguiente escalón, bueno, de la siguiente altura a la que nos encontraremos. Y nosotros tenemos que decir si se encuentra, si hemos subido, si hemos bajado o nos hemos quedado en el mismo escalón, ¿vale? Vamos a pasar ahora al código, que no va a ser muy complicado si os fijáis. Utilizaremos una especie de, bueno, dos valores. Va a ser el entero previous, es decir, la altura del escalón previo, y el current para la altura del escalón en el que nos encontramos actualmente. Primero leemos el valor de current y luego le asignamos a la variable prev el valor de cur. Entonces, mientras exista un número siguiente en la entrada, vas a realizar las mismas operaciones y es, primero, al leer ese nuevo valor de la altura del escalón, si es igual, imprimimos una i. Si no, vamos a ver si es menor. Entonces hemos bajado. Y si es en el siguiente caso, como ya hemos comprobado que ni nos hemos mantenido en la misma posición ni hemos bajado, significa que hemos subido. Imprimimos entonces una S. Y finalmente asignamos a prev el valor actual de current para ir alternando el valor correctamente. Pasamos ahora a uno de los problemas que deberá haber sido de los más complicados, averiguar qué cartas hay repetidas entre los mazos de dos amigos. Veamos primero el enunciado. Dos amigos coleccionan cartas. Las cartas se representan con un número y todas las cartas del mismo tipo tienen el mismo número. Los dos amigos quieren saber qué cartas tienen repetidas ambos y para ello sacan sus cartas y las ponen sobre una mesa. Cada amigo en su fila, en orden no decreciente, es decir, que iremos hacia arriba. Si el primer número es 1, el siguiente no va a ser 0, imposible. Puede ser 1 o puede ser algún valor mayor, ¿vale? El problema debe resolverse usando el método de dos punteros, que consiste en que iremos moviendo los índices de dos arrays ordenados hacia adelante para encontrar los elementos comunes entre dos arrays. Se revisarán las soluciones y si la solución no utiliza este método para resolver el problema, podrá ser rechazada. Es decir, si utilizamos, por ejemplo, sets o vectores o alguna especie de estructura de datos que no sea los arrays ni dos punteros, nuestra solución será descalificada porque no es el objetivo que estamos buscando con este problema, ¿vale? La primera línea contendrá dos enteros separados por espacios, A y B, que será el tamaño de los arrays de las cartas de cada uno de los amigos. Y la segunda y tercera línea contendrán los números de cada carta, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es imprimir las cartas que tenga este primer mazo, que aparezcan también en este segundo mazo. Vamos a ver el código. El código del siguiente problema se ve así. Primero, utilizaremos el define rep para ahorrarnos escribir los bucles, porque en este caso vamos a usar bastantes. Y después comenzamos siempre como siempre hemos hecho, leyendo todos los números y almacenándolos en los arrays correctos y creándolos correctamente. Después pasamos a esta parte que va a ser la más complicada y lo que haremos es, vamos a ver, primero creamos un puntero 1, el P1 y P2, ¿vale? Nos va a servir, como vemos aquí, para referenciar a la posición del array que estamos comprobando en cada caso. Mientras P1 sea menor o igual que A
y P2 sea igual o menor que B, esto significa mientras todavía estemos dentro del array, es decir, el puntero no esté apuntando a un número que se encuentre fuera del array, ¿vale? Primero, si el puntero en el bucle 1 y el puntero en el bucle 2, o sea, en el array 1 y array 2, están apuntando a un número que es el mismo exactamente. En este caso vemos que sí, entonces este if se evalúa true y aquí vamos a hacer una primera cosa que es establecer el previo como el valor al que está apuntando el puntero 1 en el array A e imprimir ese valor. Después, como ya hemos encontrado un número repetido, lo que vamos a hacer es ahora buscar el siguiente que no sea este mismo número, ¿vale? O sea, si ya hemos comprobado el 1, no vamos a comprobarlo otra vez. Entonces usamos estos dos bucles. Mientras P1 sea menor que A y el puntero P1 referenciando en el bucle, en el array A, sea igual que el valor de prev, más P1. ¿Esto qué hace? Básicamente, como el valor mientras no nos salgamos del array, como el valor al que está referenciando el puntero este es igual que este, son iguales estos dos, voy a estar actualizándolo, es decir, moviéndolo hacia la derecha hasta el siguiente número que sea diferente, en este caso el 3, ¿vale? En el caso de no haber sido así, lo que habría hecho es actualizar P1, ¿por qué? Porque puede dar el caso de que, imaginaos aquí que tenemos un 0, entonces esta parte aquí nos habría evaluado a verdadero y nos habríamos pasado a esta parte de aquí, como la flecha al revés. Y claro, como 0 era menor que 1, actualizamos P1 hasta que habría pasado a este y ya está, ¿vale? Solo habría avanzado un puesto. Y en caso de haber sido mayor, es decir, por ejemplo aquí pongo un 2, ¿vale? Se habría evaluado a que, bueno, en ninguno de los dos ifs se habría evaluado a verdadero, pasaríamos al else, que actualizaría el valor de este puntero, ¿vale? Lo habría actualizado al siguiente. Entonces sería este y habríamos repetido otra vez el bucle de while. En resumen, la estrategia es utilizar un puntero, bueno, dos punteros, uno para cada array y si comenzando ya este valor es mayor que este, por ejemplo, fuese 2 y este 1, entonces moveríamos este puntero hacia la derecha, ¿vale? En caso contrario, que fuera al revés, este puntero lo habríamos movido hacia la derecha para acercarnos más al valor, bueno, para buscar el siguiente valor que correspondiese con este valor o que fuera mayor, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que los punteros se actualizan correctamente para evitar que, por ejemplo, si hubiese aquí dos 1 y aquí un 1, no se imprimiese el 1 dos veces, ¿vale? Y ahora nos encontramos frente al último problema, el algoritmo de Loon. Este algoritmo se usa mucho en las páginas de compras online para comprobar que una tarjeta introducida sea correcta, es decir, que exista. Para ello lo que hace es, ¿vale? Vamos a leer el enunciado. El algoritmo de Loon se utiliza en las páginas de compras online para comprobar antes de intentar realizar un pago que el número de la tarjeta proporcionada es válido, ya que si se intenta realizar una transacción, exista la tarjeta o no, el banco se lleva una pequeña comisión. ¿Cuáles son los pasos que realiza este algoritmo? Primero, numera bueno, el número bancario es este, ¿vale? Y si les establecemos una posición desde el final hacia el principio, siendo este el primer número, ¿vale? O sea, le ponemos el 1, a este el 2 y así consecutivamente, los tenemos ordenados de manera inversa y ahora lo que hacemos es, a todos estos que se encuentran en posiciones pares del índice, los multiplicamos por 2. Y en el caso, por ejemplo, de este 12, que supera el valor máximo, que sería el 9, les restamos 9 para que se quede en un valor inferior a 9, que sería 3. Bueno, inferior o igual, ¿vale? Ahora lo que hacemos es simple, sumar el valor de cada dígito, sería este,
este, este, este, y así, para ver si la suma total es un múltiplo de 10 o no. En el caso de que sea un múltiplo de 10, la tarjeta bancaria estaría correcta y sí que podemos realizar la transacción. Pasemos ahora al código, ¿vale? Vemos que esta vez utilizamos dos define, uno para hacer un bucle for desde el valor A mientras sea menor que B y el otro al revés, para, bueno, inicializando en el valor A mientras sea mayor o igual que B. Ahora lo que haremos es, primero leer el string, ¿vale? Leer todo el número como un string. ¿Esto para qué? Para facilitarnos la tarea de iterar sobre cada carácter o cada dígito, ya que los strings, si os acordáis, se tratan como si fueran un array de caracteres. Después usamos una variable int que se va a llamar digits, el número de dígitos, con el tamaño, bueno, que va a almacenar el valor del tamaño del string que hemos introducido. Después crearemos un array de ese mismo tamaño y ya veréis por qué. Para cada carácter del string s, bueno, aquí utilizamos un bucle for para iterar sobre, si os fijáis, lo vamos a repetir el bucle n digits veces, es decir, para el número de dígitos que tenga el string. Por ejemplo, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, vale. Imaginaos que este es el número bancario. Si su tamaño es 5, que diga, pues vamos a repetir este bucle 5 veces. Y lo que vamos a hacer es hemos creado un nuevo array aquí, y en cada posición del array vamos a almacenar el valor de de este carácter menos el carácter 0. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque si intentamos guardar el valor de este carácter directamente en el array de enteros, acordaos que esto es un carácter y el valor que se almacenaría no sería el valor de ese carácter, sino que sería su representación en la tabla ASCII. Entonces le restamos el 0 porque de esta forma se transforma ese carácter en su valor como número. En la siguiente parte declaramos una variable cumulative sum para almacenar la suma del valor de los dígitos que estamos realizando. Y después creamos aquí un bucle for inverso, es decir, que va desde un valor más alto, que va a ser el 16 seguramente, hacia abajo, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Si i módulo 2 es igual a 0, es decir, el índice es un número par, vamos a hacer lo siguiente. Digits de i por 2. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿os acordáis que vale, este es 16, este es 15 y este es 14? Lo que va a hacer es este valor de aquí lo va a multiplicar por 2 y entonces nos quedará 2, y luego este valor de aquí lo va a multiplicar por 2 para que nos quede el 6, ¿vale? ¿Os acordáis? A ver, aquí en esta parte sirve para esta operación de aquí conseguir que el valor de los índices pares se multiplique por 2, ¿vale? Después le restaremos, si su valor es mayor que 9, le restaremos 9 para que se quede dentro de ese margen y le añadiremos a la suma ese valor que hemos obtenido. Estos dos comentarios de aquí no les hagáis mucho caso, sino que se han utilizado básicamente para debuguear el código mientras estaba testeando, para básicamente saber el valor que estábamos añadiendo a la suma, ¿vale? Y finalmente, para cuando hemos acabado el bucle for, si el valor de esta suma que hemos ido almacenando es múltiplo de 10, como veis aquí, imprimiremos yes en caso positivo y en caso negativo imprimiremos no, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el final de la explicación de la semana 2. Espero que os haya resuelto vuestras dudas. Si no, podéis preguntarme en los comentarios o preguntarme por privado, no hay ningún problema. Y yo encantado por ayudaros. Nos vemos en la siguiente semana y ánimo con vuestros problemas.